Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy continuaremos con el balance, el análisis de lo más relevante ocurrido en materia de salud y de ciencia en el 2024, que ya dábamos algunos puntos la semana pasada. Hoy me va a acompañar en el programa y pues es un honor el doctor Samuel Ponce de León. Ustedes ya lo conocen, es especialista en enfermedades infecciosas, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, coordinador académico de esta serie Hipócrates 2.0, profesor de medicina, es mi emérito, miembro de la Academia Nacional de Medicina, doctor Samuel Ponce de León. Bienvenido, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, es un placer, gracias al público que nos escucha, muy contento de estar aquí. Doc, queríamos hacer como una pequeña reflexión sobre algunos de los puntos que considerábamos más relevantes de la salud. Poníamos como para abrir lo que se vio que avanzó la inteligencia artificial. Además, vale la pena mencionar el premio Nobel de Física de este año fue justamente para los investigadores que sentaron las bases, que hicieron los descubrimientos y las invenciones que permiten el aprendizaje automatizado con redes neuronales artificiales, John Hopfield y Geoffrey Hinton, que justamente es lo que dio pauta a que pudiera ser posible la inteligencia artificial así como la estamos ya conociendo, pero vimos pues un avance muy importante en materia de salud y de atención y ya de aplicaciones. Bueno, pues es un desarrollo espectacular. Ciertamente en términos de salud, inteligencia artificial generativa y posibilidades de intervención, tanto individuales como poblacionales en nuestro país, estamos a años luz. Estamos discutiendo aquí que no alcanza el presupuesto para que los pacientes coman en los hospitales. Ciertamente va a ser muy difícil aterrizar algunos proyectos de inteligencia artificial, aunque indudablemente habrá exploraciones y habrá ofertas de este tipo de desarrollos en el sistema privado que realmente le atañe a solo el 5 o 7% de la población nacional. Pero este es ciertamente el futuro mediano o más largo plazo para todo el sistema de atención médica. Va a estar atendido en base a algoritmos y es un tema de la mayor relevancia en donde tendremos que estar discutiendo desde ayer o antier cuáles son las implicaciones para la práctica médica en la forma en que la concebimos. Va a ser muy diferente. Estos temas de relación médico-paciente, estos temas de empatía, estos temas de compasión, estos temas de buena comunicación, de alguna manera quedan aislados o quedan relegados a algo que no existirá más, a menos que paralelamente se desarrolle un sistema que cumpla con estos objetivos, que podría ser. Claramente, aunque existen ya algunos atisbos de que la inteligencia artificial generativa podría incluso tener procesos que simulen la empatía, difícilmente se va a poder realmente concretar. Pero bueno, yo creo que eventualmente el sistema será mucho más eficiente implicando a estos sistemas en el proceso de la atención médica, pero tenemos que tener simultáneamente un desarrollo paralelo de otros procesos que son tan o más importantes que el
propio sistema en donde se elabora un diagnóstico, se ofrece un tratamiento que puede ser inclusive personalizado, pero sin el acompañamiento de esta responsabilidad del médico para con su enfermo en términos de el acompañamiento. De hecho, durante el año hubo muchas publicaciones sobre usos, aplicaciones, evaluaciones, comparación de productos de la inteligencia artificial contra el quehacer de los médicos, como si fuera una competencia, a ver quién diagnostica mejor, quién se equivoca mejor, quién es más consistente en los análisis. El planteamiento ideal sería que sea una herramienta de acompañamiento, como el copiloto, para que vaya ayudando a complementar los diagnósticos, que mejore la comunicación y que aligere la carga de trabajo administrativo que también implica la medicina, ¿no? Pero ya se va viendo más o menos por dónde. Yo he insistido mucho en que pues, también depende de quién programe el algoritmo y con qué intereses lo haga, que puede hacer justamente que se carguen los dados y que nadie se dé cuenta. Pero sin duda el avance de la inteligencia artificial en este año fue notable, porque la vimos aparecer hace menos de 3 años. Sí, es todo un reto que hay que empezar a asumir. Desafortunadamente, lo que pasa en temas por lo menos como la ética, la bioética, va siempre rezagada en relación al desarrollo tecnológico. Entonces, apenas el desarrollo se populariza y luego vamos viendo las consecuencias cuando se podrían anticipar muchas situaciones. Pero indudablemente será de lo más relevante para la práctica médica, para la atención a la salud en un sistema próximo, pero es muy pertinente lo que señalabas en relación a un poco cómo se va a construir los algoritmos, con qué orientación y cómo se va a incorporar la información al sistema, porque dependiendo de la acuciosidad, de la organización correcta, de una buena identificación de signos y síntomas, podrán hacer buenos diagnósticos. De otra manera, el algoritmo no puede discernir si se metió mala información. Y no perder de vista que la responsabilidad va a seguir siendo del médico que firme la receta, que haga el informe, ¿no? Y que esté ahí haciendo las cosas. O sea, aunque la inteligencia artificial diga lo que puede ser, o siempre tiene que estar ese último criterio del médico, porque finalmente la responsabilidad, cuando menos en lo que hay hasta ahora, recae sobre esa persona. Interesante esto, porque yo creo que esto tendrá también que modificarse, porque ¿qué médico va a ser el responsable en un sistema a donde llega el paciente a interactuar con un equipo de computación para dar sus molestias, sus signos, sus síntomas, traer su expediente, y el sistema va a hacer un diagnóstico, va a solicitar exámenes y va a indicar un tratamiento? Entonces, ¿quién es el responsable de que esto evolucione bien, ¿no? Sí, otro tema que queríamos traer que fue muy importante este año por diversas razones es el tema de la preparación pandémica. Ya hay muchas lecturas sobre lo que pasó en la pandemia de COVID-19. En junio de este año, la Organización Mundial de la Salud aprobó una enmienda al Reglamento Sanitario Internacional para que para septiembre del año que entra se hagan todos los cambios para tener un nuevo tratado de respuesta a pandemias. Y entonces están ahí rebotando palabras como equidad, solidaridad, transparencia, preparación, responsabilidad, soberanía, sostenibilidad, ¿no? En unas reuniones de altísimo nivel que terminan todavía sin aterrizar este tratado. Y ahí andan rondando las siguientes epidemias. Es sin duda... No hay tiempo para sentarse a hacer el plan de respuesta perfecto y pues vamos atrasados y cometiendo algunos de los mismos errores, ¿no? Así es, y yo creo que realmente tendríamos que tratar de centrar muy bien los objetivos. Uno de los objetivos relevantes para una futura pandemia es su identificación más temprana posible y un aviso oportuno del país en donde esto ocurra. Simultáneamente tiene que haber una disponibilidad del material de los agentes infecciosos muy rápida, que de forma expedita se lleve a los laboratorios en donde se pueden hacer los análisis de identificación, y simultáneamente
de construcción de productos de diagnóstico, eventualmente tratamiento y vacunas, lo antes posible. Esto implica una amplísima colaboración entre países que son extraordinariamente desiguales. Entonces traemos esta discusión, hay que resolverla y será uno de los retos más importantes. Sabemos muy bien que la próxima pandemia va a ser un virus respiratorio, la próxima pandemia grave. Hay otras, pero no de la gravedad de la que recién acabamos de ver o de la de 1918. Será nuevamente un virus respiratorio, quizás conocido como los virus de influenza o como los coronavirus. Y esto nos pone en una situación un tanto avanzada para decir, tendríamos que tener estos laboratorios listos para trabajar. Estas regiones se están desarrollando en su capacidad de construcción tecnológica para tener vacunas disponibles en todo el mundo simultáneamente y también de medicamentos antivirales. Y los sistemas nacionales tendrían que estar reforzando sus instituciones oficiales de salud. No lo estamos viendo en ningún lado. En ningún lado para fines prácticos están tomándose estas acciones, más allá de discutirlo en estos foros internacionales que habitualmente son poco concretos y tampoco poco útiles. Y un ejemplo que ilustra muy bien es el monitoreo de aguas residuales. En la pandemia quedó demostradísimo que tiene una utilidad increíble. Te puede avisar a tiempo sobre la circulación de un patógeno antes de que empiece a ver la gente en los hospitales o en los centros de diagnóstico. Si lo encuentras en las aguas residuales, ¿no? Predecía pero perfectamente la aparición de las curvas y de las olas epidémicas del COVID. Y lejos de ver que eso se fortalezca, se está como dejando a que algunos investigadores heroicos desvíen algún tipo de recurso de otro proyecto para seguir analizando muestras. En Canadá les quitaban a unos investigadores ya el financiamiento. Estados Unidos también está haciendo recortes. Acá en México, bueno, ni qué decirlo. Eso y lo de la vigilancia genómica. Tener capacidad de estar secuenciando los genomas de los patógenos. Ahorita ve uno, la cantidad de genomas que se están secuenciando de COVID es bajísima. Estamos en el nivel más bajo de eso y pues lo van a acabar dejando, no sé, a un kit comercial de un PCR o alguna cosa así. Y ahí se tiene que fortalecer el diagnóstico temprano. Esos son señales súper tempranas de algún problema. Y aquí vale la pena considerar los inminentes cambios políticos en Estados Unidos y en la Unión Europea. En Estados Unidos, con reducciones de presupuesto seguramente para la investigación en este tipo de temas, los institutos nacionales de salud en Estados Unidos, que son una suerte de columna vertebral de la investigación, yo diría que prácticamente a nivel global, van a sufrir y en consecuencia todas estas capacidades de respuesta rápida para hacer este tipo de análisis. Lo mismo va a pasar con la Unión Europea, más allá de que no les está llegando ahorita un Trump, están inmersos en la necesidad de construir o derivar recursos para mantener una situación de defensa militar que le está evidentemente llevando a restringir sus proyectos de investigación en estos temas. Y que sí puede representar una amenaza. Lo que estamos viendo con influenza H5N1 en animales, ya todo el año ya se rompió el molde, ¿no? Ya empezaron a ocurrir cosas que no habían ocurrido. Se está tratando de irlo descifrando. Van 79 casos en lo que va del año en el mundo por virus de tipo H5. Estados Unidos lleva 57 casos en humanos por virus H5N1 que están vinculados a contacto con ganado, contacto con aves de corral, y lleva, no sé, casi 700 casos en animales en 15 estados, ¿no? En granjas lecheras, de vacas lecheras, y se ha encontrado en otros mamíferos ahí cerca y en otras aves, y ahorita viene las aves migratorias que bajan acá. Estamos viendo pues una amenaza. No estamos preparados. Entiendo que hay una suerte de vigilancia en nuestro país de esto a nivel de salud animal,
pero no conocemos los resultados y no sabemos tampoco cómo es que se desarrolla este proyecto. Evidentemente en Estados Unidos hay el mayor número de casos identificados porque tienen la capacidad para hacerlo. Latinoamérica prácticamente en ningún país está identificando esto, por más que evidentemente el virus está distribuido en todas partes. Y lo que estamos observando, desafortunadamente, y ojalá que nos equivoquemos, es cómo van sumándose los componentes para tener a un determinado momento una explosión epidémica muy grave, con un virus que sería potencialmente también extraordinariamente severo en sus repercusiones clínicas. Por más que los casos que ha habido no tengan cuadros clínicos graves, eventualmente los podrán tener. Y tenemos solamente dos ventajas. Uno es que se conoce el virus y la capacidad de producción de vacunas se podría ver muy rápidamente acelerada. Y por otro lado, el virus es sensible también a los medicamentos de los que ya disponemos. Entonces, yo imagino que en parte esto les da una suerte de oportunidad en el tiempo para desarrollar las cosas, por más que vayamos tarde. Pero es H5N1. Tenemos potencialmente también esta situación que se ha mencionado con énfasis de el riesgo que implica el descongelamiento del permafrost en relación a la aparición de patógenos que quedaron contenidos en esto. Un ejemplo es el de influenza H1N1 de 1918. Entonces, enfrentaremos un escenario con nuevos patógenos virales fundamentalmente que representan otro frente de riesgo también. Y todo esto no está atendiendo. Sí vale la pena también señalar que, por ejemplo, la International Society of Infectious Diseases, en colaboración con una compañía de análisis epidemiológico que se llama SAMDESK, tiene un programa de detección temprana de riesgos epidemiológicos. Vale la pena conocerlo y tratar de echar a andar ahí una colaboración para ver qué es lo que se puede hacer, más allá de que las condiciones que tiene actualmente nuestro sistema de salud, quien sería realmente el responsable de tratar de mantener este tipo de acciones, parece destinado a una precariedad permanente y cada vez más grave. Entonces no lo veremos por ahí. Quería también traer un tercer tema, Doc, rapidísimo a la mesa, de vacunación en México, porque vimos algunas fallas en las coberturas de vacunación en los últimos años. Se profundizaron con la pandemia entre el 2020 y 21, 22. Y finalmente en agosto de este año salió ya una información muy valiosa sobre las coberturas de vacunación en el 2023 en México, sobre todo en los pequeñitos, en los menores de 5 años. Se siguen viendo coberturas bajas, se siguen viendo oportunidades de mejora, pero pues ahí también hay riesgos latentes, y no solo en los pequeñitos, en los adultos también vimos algunos números alarmantes de coberturas bajas de neumococo y de influenza. Sí, y el tema es grave y es desafortunado porque también el presupuesto para el Programa Nacional de Vacunación disminuyó, y entonces nosotros enfrentamos un discurso que por lo menos para mí es difícil de entender cuando el actual secretario habla de prevención, y es un poco como su bandera desde antes de que tomara el cargo, en donde hablaba de prevención y atención primaria a la salud. Y tenemos un resultado, de acuerdo a las encuestas, de insuficientes coberturas, y la única manera de resolver esto es comprar más vacunas, ampliar los programas de vacunación, y no es lo que vamos a tener. Entonces es un delirio el abordaje que está haciendo de este tipo de temas, porque esperaremos a tener un problema clínico grave con altos números de pacientes con sarampión o con alguna otra enfermedad prevenible por vacunación, para que salgan a decir que ahora sí se van a hacer las inversiones que debieron de hacerse. Entonces me da la impresión de que no hay una cabal comprensión de lo que es la prevención a nivel de las más altas autoridades en salud, porque la prevención habla, en el caso de vacunas, de evitar eventos que van a venir, y
si no hacemos la inversión hoy, pues no estamos haciendo lo suficiente. Y que no es tampoco, ahora sí que descubrir el hilo negro y inventar el agua tibia, ¿no? En julio-agosto, en la revista Salud Pública de México salió este análisis del que ya platicamos ampliamente con la doctora Celia Alpuche, de un grupo de expertos, entre los que estaba usted, que dijeron, a ver, ¿cómo vamos a hacer, cómo se debe de hacer para mejorar el programa de vacunación universal de México? Y se necesita fortalecerlo operativamente, incluir nuevas vacunas, evaluar la introducción ya un poco más razonada de algunas otras vacunas, fortalecer la producción, hacer alianzas con la industria, con la academia, y que es un mapa de ruta bastante fácil de entender, 7 puntos que van diciendo como por dónde, y que si no se empieza cuanto antes, no vamos a ver mejoría en lo de la vacunación y termina siendo una cosa como reactiva, remedial a las bajas coberturas y a lo que, híjole, es que nos pegó la pandemia, pero y se van abriendo estas bolsas de susceptibles, les llamamos, de los que se van quedando sin vacunar, ¿no? El dato de la Ensanud decía que el esquema completo entre 2 y 3 años, o sea, los niñitos y niñitas de 2 y 3 años, 1 de cada 3 lo tiene completo. ¿Qué va a pasar con eso dentro de 5 o 7 años que pues, esas susceptibilidades empiecen a acumularse allá adelante? Sí. Y es claro que en el centro de todo está el financiamiento para los sistemas de salud, de atención primaria, de atención secundaria, de niveles de hospitales de tercer nivel de atención. Todo requiere dinero y la austeridad republicana ha ocasionado un gravísimo daño al sistema de salud y a otros sistemas. Sí, esperemos que eso, pues cuando menos se revierta y se empiece a avanzar en el sentido contrario para remediar lo que está un poco mal y plantear un mejor futuro. Producción nacional, alianzas comerciales, ampliar las coberturas, introducir nuevas vacunas. Sí, desafortunadamente lo que vemos es que las autoridades en salud no reconocen esta situación y no abordan los problemas como tendrían que estarlos enfrentando. Un poco todo va por la tangente y todo va minimizándose, retrasándose e incluso obscureciendo las cosas, porque si alguien le pide alguna, tengo entendido, entrevista, comentarios a las personas que trabajan en el sector salud sobre esta situación, todo el mundo dice, yo no puedo hablar porque me tienen prohibido decir comentarios como estos. Entonces, es algo realmente difícil de entender. Incluso para esta serie radiofónica nos hemos encontrado muchas veces que tenemos unos expertazos que trabajan en los hospitales públicos, en los institutos, y no pueden participar o hay una traba administrativa para que puedan participar para venirnos a hablar de la enfermedad con la que trabajan o de lo que están haciendo, porque tienen una especie de requisitos administrativos pues muy largos para que les autoricen participar en una entrevista como las que hacemos acá en el programa, y eso pues también esperemos que se modifique. Aún así procuramos traer puro experto y experta de talla relevante. Tenemos que despedirnos, Doc. ¿Con qué perspectivas nos despedimos? Pues es prácticamente el último programa que estamos produciendo para este año. Los siguientes 2 programas van a ser repeticiones de programas que tuvieron buena audiencia y que le interesaron al público. Son el 24 y el 31 de diciembre, así que van a estar ahí repitiéndose. Pero ¿con qué mensaje quiere que cerremos este programa y pues que cerremos esta temporada de este año del programa? Pues desafortunadamente lo que estamos viendo en el escenario no da espacio para el optimismo. Yo creo que lo que estamos viendo para 2025 es una situación extraordinariamente compleja e insuficiente. Recién acabo de estar en una reunión de análisis de un hospital general de la Ciudad de México, en donde nos dan cuenta de una situación de crisis absoluta. El hospital parece un hospital de guerra, no tiene recursos,
y no tiene tampoco posibilidades de allegarse a estos recursos. Y su escenario, con menos presupuesto todavía para el año que entra, se ve todavía más complicado. Así que, señores, apriétense los cinturones y hagan ahorros para su atención. Bueno, pues por lo pronto procuraremos en esta serie Hipócrates 2.0 seguir hablando de temas relevantes, dando información útil, tratando de poner la actualidad del análisis, y pues por acá seguiremos. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Le mandamos un abrazote. Igualmente, saludos a todos, mis mejores deseos. Ojalá que estas fiestas les pasen bien y en salud. Muchísimas gracias. Y con esto nos despedimos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Deseándoles lo mejor para estas fechas que comienzan. Que sea un buen año. Que haya salud, dinero, trabajo, amor, risas. Y pues que nos sigan escuchando. Por acá nos volveremos a encontrar en Radio UNAM. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.